Ok, hermanos, les repito, el tema de hoy, bienvenidos, es preparando el corazón para un avivamiento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y usted lo conoce bien: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está el vivo ejemplo que predicamos tanto en la iglesia, de que toda bendición tiene una condición. Para que Dios nos dé la bendición de oír desde los cielos nuestras oraciones, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, la condición es que se humille todo aquel que se dice hijo de Dios, porque todo el mundo es cristiano, pero no oran, no se arrepienten y no se humillan. Que oren, que busquen su rostro y se conviertan de sus malos caminos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor tiene que apartarse del mal. Toda condición, toda bendición tiene una condición, y toda promesa tiene una premisa. Hay tres palabras que vamos a definir, o algunas vamos a definir, para saber comprender de lo que vamos a hablar hoy, preparando el corazón para un avivamiento. Número uno es la palabra preparar. ¿Qué es preparar? Preparar es estar alerta ante una posibilidad. Preparar es estar alerta ante una posibilidad. Si tenemos que preparar el corazón para un avivamiento, tenemos que tener nuestra vida preparada para que Dios traiga un avivamiento sobre nosotros. ¿Estamos bien? Preparar es estar alerta ante una posibilidad. La gente va a orar a un lugar por lluvia, narra una historia, todos los días se reúne a orar, pero solo una viejita llegaba con un paraguas. ¿Quién estaba preparado para que Dios trajera lluvia? Solo la viejita, eso es fe. Ella tenía fe que Dios iba a hacer llover y traía un paraguas. Todos los demás, lo que oramos a veces es pura chanflumbias. Hay posibilidades de que algo pase. Eso es preparar. Entonces yo tomo medidas esperando que suceda. ¿Qué pasa con las mamás y los padres cuando están esperando un niño? Preparan un cuartito, preparan un lugar para recibir un niño, compran una cuna, compran ropita de bebés, empiezan a tejer escarpines las señoras, y a comprar cosas, ¿cierto o no? Se preparan para algo que saben que va a venir. Muchas cosas que deseamos en la vida son cosas que Dios también quiere darnos, pero muchos de nosotros no estamos preparados. Algunas cosas también Dios no quiere dárnoslas porque no nos conviene, porque no sabemos lo que estamos pidiendo, y es necesario tener un tiempo de madurez para administrar lo que pedimos. En esto les quiero decir algo: deje de estarle poniendo a Dios pruebas, porque Dios no puede ser probado. Hay gente que dice: Señor, si esto pasa, quiere decir que es tu voluntad. Si me dan la visa, quiere decir que usted quiere que vaya a Estados Unidos. Y a usted le pueden dar la visa aunque Dios no quiera que usted vaya a Estados Unidos. Y a usted puede ser que le den algo y no necesariamente Dios quiere. Hay algo que se llama la voluntad de Dios absoluta, que es lo que Dios quiere, y hay algo que se llama la voluntad de Dios permisiva. Dios permite cosas aunque no quisiera dárselas. Pero hay gente que jode y jode, y Dios le va a dar cosas que Él no quisiera, y eso es una voluntad permisiva. Por ejemplo, la historia nos dice que Dios nunca quiso un rey para Israel, ¿verdad? No lo quería. Lo expresa Samuel muy bien, se enoja con la gente porque querían rey. Dios quería un gobierno teocrático, teo es Dios, crático gobierno. Pero ellos desechan a Dios y Samuel se siente frustrado. Entonces Dios le dice a Samuel: Samuel, tenga paz, no lo han despreciado a ustedes sino a mí. Y Dios les permite un rey. Es más, les dice cuál rey es el que van a escoger. Uno que anda buscando unas mulas y todo lo demás, y es Saúl. Después les dice otro rey cuando desecha a Saúl, que es David. Pero Dios no quería un rey para Israel. ¿Estamos bien? Hay una voluntad permisiva, Dios lo permite, pero yo voy a buscar su voluntad absoluta. Señor, yo voy a ir a la embajada y me van a dar la visa si el guarda
mide 2,5 metros y anda un sombrero de Tim McCoy sin pistolas. Eso, hermanos, lo hemos visto cuando Gedeón dijo que hay un vellocino, pongo un vellocino que era un cuero de cabra o algo así, y te voy a poner una prueba. Si amanece mojado a un lado y el vellocino seco, entonces es usted. Después otra prueba, de nada le valió la primera. Ahora que amanezca mojado el vellocino con lluvia y seco alrededor. Y así pasó. Y con Sansón también, cuando iban a nacer Sansón. Pero eso era antes de que el Espíritu Santo viniera. Una vez que el Espíritu Santo viene, nosotros sabemos qué cosas nos conviene y qué no. Y hasta pedir como conviene es el Espíritu Santo. Cuando no había venido el Espíritu Santo en la ley, sí aparece gente que le pone pruebas al Señor. Cuando estamos en el Nuevo Testamento, Dios no va a ser probado. Ni ponga pruebas al Señor, hermano, no está bien. Porque prueba y tentación es lo mismo, Dios no puede ser tentado. ¿Me voy a entender? La otra palabra que debemos entender es avivamiento. Preparar es estar chispas para cuando algo suceda, ¿está bien? Avivamiento es dar viveza, excitar, animar. Dar viveza, excitar, animar. La segunda connotación es encender, acalorar, eso es avivar. Y la tercera, hacer que arda más el fuego. ¿Alguien ha tenido una parrillita de las viejas de carbón? Y agarramos una lata y... ¿Qué es lo que usted hace? Avivar el fuego. Ni lo voy a leer en griego porque suena muy feo. Es mantener una llama plenamente encendida, eso es avivar. Por ejemplo, la palabra de Dios en Isaías, capítulo 57, verso 15, la palabra de Dios para todos, PDT dice, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida, eso es avivar, al del espíritu humilde, y reavivaré al abatido. Yo vivo también con ellos. Le daré nueva vida y reviviré, que es lo mismo, al abatido. Práctica de la poesía hebrea, está repitiendo lo mismo. Le daré vida al de espíritu humilde y reviviré, que es dar vida al abatido. Habacuc 3:2 dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo hizo en medio de los tiempos de COVID y la iglesia salió adelante. En tiempos de abundancia y en tiempos de escasez le pedimos a Dios, aviva tu obra. Segunda de Timoteo 1:6, que avives el fuego del don de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue puesto por medio de las manos del presbítero. Y Salmo 119:37, de avivar, dice, aparta mis ojos, no vean la vanidad, avívame en tu camino. Así que cuando hablamos de avivamiento, que es lo que vamos a hablar, prepararnos para un avivamiento, nos referimos a, primero, volver a vivir. Eso es una nueva vida. Hay gente que en las iglesias apenas sobrevive. Y Dios no quiere que usted apenas sobreviva. Dios quiere cristianos como más chispitas, como más alegres. Cuando yo fui con su a los papeles al Ministerio de Salud, que todavía mañana tenemos otras vueltas que hacer en el seguro, hermano, yo estaba decaído, mira qué aburrido, estaba incómodo y me sentía mal y no podía dormir por ir al Ministerio de Salud, y ya uno, todo lo que predica. Y el día anterior hablé de la confianza. Manda quien nos trajo, ¿verdad? Y entonces inmediatamente yo agarro y me terapeo y digo, pero yo estoy confiando en Dios, ¿en quién estoy confiando? O sea, este permiso de salud, hermano, sale no porque a la doctora del Ministerio de Salud le dé la gana, ni a Rodrigo Chávez le dé la gana, sale porque Dios es en el nombre del Señor y es para la obra de Dios y va a salir. Así que volver a vivir es tener una nueva vida. Usted no puede seguir igual, usted no puede seguir nada más que se levanta, va a trabajar y no goza de ver el sol, de ver este viento. Hermano, hay gente que se levanta, y lo he dicho muchas veces, pone el dedo gordo así, tuerce el pie y así. Ay. Porque tiene que estar enojado, ¿cierto o no? Si llueve, qué feo.
Si hay sol, qué feo. Si hay calor, qué calor, qué aburrido, dijo Luciana. Si hay viento, qué ventolero, qué poco de hojas, qué polvazal. Y si hay frío, no puedo ni dormir del frío. Por favor, dele gracias a Dios por todo. Cuando hablamos de avivamiento también nos referimos a nuevas fuerzas. Yo no sé si eso tienen que llenarlo, no. Nuevas fuerzas, no. Ok, yo lo tengo que sí. Nuevas fuerzas es dejar que no se apague la llama. Vea, hermano, si usted no empieza a ponerse en movimiento, todo lo que no se mueve se apelota. Antes usábamos aleros de madera, ¿verdad? Y cuando usted dejaba la sal ahí, a veces nada más estaba uno volcando y no quitaba el salero de la parte de la cocina, se hacía una pelota de sal ahí. Ahora no, casi todos usamos una tacita plástica o hay saleros muy bonitos, hasta topper. Debería pagarme algo la topper. Pero lo que no se mueve se apelota. Así que nuevas fuerzas es que no se apague la llama y mantener viva la llama. Eso quiere decir avivamiento. Que no se apague, reavivarla y mantenerla. Mantener el avivamiento. ¿Puede usted mantenerse vivo? Sí. Muchas personas asocian avivamiento con un mover extraordinario del Espíritu Santo y está bien. Un toque especial de parte de Dios, la gente empieza a danzar, hace un colocho y pega en el techo y tira la risa santa y el aullido del león y los gritos de parto y el aceite y la escarcha. Bueno, podría ser, pero eso no es lo que me mantiene vivo, hermanos. Eso me puede emocionar por un rato, que es lo que pasa a veces con los encuentros. Me puede emocionar por un día, 2, 3, 4. Pero el avivamiento es algo diferente. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva tu obra, que no se apague el fuego, que el don de Dios que fue puesto por la imposición de manos. Definitivamente cuando hablamos de un avivamiento tiene que ver, hermanos, con cambios espirituales que se manifiestan en nuestra vida. Podría ser que se manifiesten después en ese tipo de cosas, lenguas y danza y todo lo que quiera, y sanidades divinas. Algo que está pasando en la iglesia muy bonito, que usted debe captarlo, o yo solo como pastor lo capto. La gente que está predicando aquí en la iglesia, además del pastor, voy a quitarme en esta línea un tirito, lo hace muy bien. Yo no sé si yo predico bien, pero es el pastor que usted tiene que aguantarse porque es el que estoy aquí. Pero los hermanos que predican los sábados lo están haciendo muy bien. Pero últimamente, voy a hablar de los últimos sábados, hermanos, todos ellos lo están haciendo extraordinariamente. Son las mismas personas, predican la misma Biblia, pero creo que hay una unción especial que Dios está derramando en la iglesia y una gracia especial. Por eso hay que predicar de esto, porque uno tiene que ser como los hijos de Isaac, de Isaí, que eran entendidos en los tiempos, de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Uno tiene que ser entendido en los tiempos, lo que está pasando, hermanos. Y como decía una hermana, Lirio de los Valles, se oyen pasos de animal grande. Lo tercero que quiero definir es el corazón, porque estamos hablando de preparar el corazón para un avivamiento. Yo invité a mi hermana María que nos pase y nos diga qué es el corazón. María, véala. Yo creo que nunca se lo olvida hacer predicación, ¿verdad? El corazón está aquí, ¿verdad, Cintia? Aquí está el músculo del corazón, pero cuando la Biblia nombra el corazón está aquí. Cuando Dios habla en la Biblia del corazón, no se refiere en la mayoría de los casos, en algunas excepciones sí, al músculo cardíaco situado en la cavidad torácica. ¡Oh! ¡Oh! Ven para tomarme un trago, hermanos, porque me pegué. Que bombea la sangre a todo el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Por lo general usa esta palabra para comunicar y enviar un detalle especial al ser humano, la palabra corazón. El corazón para Dios, en los textos, en lo que queremos hablar y en lo que dice antes, es donde se asientan las actitudes, las emociones de la inteligencia. Ese es el corazón. Se refiere a la mente, los pensamientos. La mayoría de eso usted puede traducir por mente, cerebro,
pensamientos, el intelecto en general, cuando la Biblia habla de corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Diga, ¿para qué quiere Dios el corazón? Dame tus sentimientos, dame el todo de ti, dame todas tus emociones, dame todo lo que sientes. Por ejemplo, cuando en Éxodo 8:32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo, quiere decir que le dio un infarto. Si alguien endurece su corazón, ¿qué le pasa? Pero está hablando de que endureció sus pensamientos, sus sentimientos, y lo que él dice, no los voy a dejar ir. No se refiere al músculo que estamos diciendo, ya mencionado. Está indicando una actitud de rebeldía del faraón, pensamientos rebeldes, y dice, no los dejo ir y ya. ¿Estamos bien? Proverbios 10:8 y Marcos 2:6, como a lo largo de toda la palabra, dice: el sabio de corazón. ¿El sabio de qué? ¿Quién puede ser sabio de corazón? O sea, hay corazones tontos y hay corazones sabios. El sabio de corazón aceptará los mandatos, mas el necio charlatán será derribado. ¿De qué está hablando? ¿Quién es sabio de corazón? Hay corazones sabios y hay corazones babosos. No. Sabio de corazón tiene buenos pensamientos, sabe analizar bien. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, dice Mateo. Cavilaban en el corazón, no cavila nada. Cuando yo estoy cavilando algo, lo que estoy haciendo es pensando. ¿Está bien, hermanos? Sabio de corazón, cavilaba en sus corazones, nos muestra que se atribuía al corazón el asiento de los pensamientos y la inteligencia. ¿Vamos bien, hermanos? Todas esas citas las tienen ahí, ¿verdad? Tamaño un poco. Mateo 15:18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. No es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de la boca de este. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y aquí está la explicación. Porque del corazón sale ¿qué? ¿Sale qué? Tengo que volvérselo a repetir. ¿De dónde salen los pensamientos? Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. Usted no piensa en el corazón adulterar, piensa aquí. Usted vio una mujer muy farafifín, se pone a caminar medio furufufufum y usted quiere irse al forofofofo, pero no. Todo eso usted lo hace en tu mente. Cristo dice que antes, para acostarse con una mujer, eso era adulterio. Pero cualquiera que piense en su corazón, en su mente, y la desee, ya adulteró. ¿Dónde? En la mente, que piense. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué son razonamientos? Pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, su necio cerebro, por esos pensamientos que se envanecieron. En lenguaje sencillo, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? Nuevamente, decir corazón y pensamiento viene a ser un sinónimo, es lo que está diciendo ahí. Cuando hablamos de preparar el corazón para un avivamiento, nos referimos entonces que yo debo de estar alerta, como tradujimos, ¿estamos bien? Y en guardia para hacer algunas cosas que son decisiones mías en el pensamiento, para que resurja la vida en mi vida. Hermanos, en otras palabras, usted tiene que tomar decisiones en su corazón para que vuelva a vivir y experimentar lo que es la presencia de Dios en su vida y vengan días de refrigerio, como dice la Biblia. ¿Cuántos lo quieren? Pero hay que preparar nuestra mente y tiene que haber un cambio de mentalidad. Eso en griego es la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. Lo que mucha gente necesita es cambiar la mentalidad. Eso es, por supuesto, detenerme y hacer un autoanálisis
de qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Eso es pensar, eso es poner mi corazón en algo bien, porque estoy haciendo algo mal y tengo que hacer algo bien como contraparte. Y eso es pensar que mi corazón y mi vida tiene que cambiar, pero tiene que empezar aquí. Para yo tomar una decisión tengo que empezar a pensar, yo no quiero esto para siempre. Como predicamos hace poco en los grupos pequeños, alguien tiene que enojarse, y lo hemos dicho en la iglesia, alguien tiene que enojarse con lo que le está pasando. Usted no puede seguir enfermedad tras enfermedad y aguantando cincha. Usted no puede seguir insatisfecho en su trabajo sin hacer nada. Alguien tiene que estar enojado con lo que le está pasando. Nada va a cambiar hasta que usted se enoje con lo que le está pasando. ¿Cuánto van a durar las cosas malas? Hasta que a usted le dé la gana. Y si usted no cree en Dios, usted no está haciendo nada. Dios es poderoso para sostenerlo aquí, en cualquier lugar y en cualquier puesto de trabajo. Ayer Alex dio toda una predicación sobre ser gente que depende de Dios y no de nosotros mismos. Y habló de Nabucodonosor y la visión del árbol gigante que llegaba al cielo, y cómo el profeta usado por Dios, Daniel, le dice: cambie la mentalidad, y él sigue igual. Unos días después sale, ve cómo están los jardines colgantes de Babilonia, que eran una de las 7 maravillas del mundo que yo hice, y todo esto está por mi reino y todo. Y yo me imagino a Dios, pero no se lo mandé a decir, no se lo advertí, que si no cambiaba su actitud iba a sonar, iba a estar junto con las bestias del campo durante 7 años hasta que se arrepiente y reconozca que yo soy el Dios. ¿Cuántos reconocen que solo Él es Dios y que yo no soy Dios? Otra cosa que hay que reconocer, que a Daniel se le olvidó, pero más adelante dice la Biblia, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que lo primero, cuando hablamos de un avivamiento, todo esto fue de manera de introducción. Es la introducción más grande que he hecho en ninguna predicación. Seguramente me hubiera quedado en predicación y me suena a los 10 minutos me suena el teléfono. Número 1, aprendamos algo que hay que saber en un avivamiento. De todo hay en la viña del Señor. Aprendimos en las últimas clases de homilética en teología, y fue lo que me gustó de esta clase de homilética, muy diferente a la que yo doy, más histórica y otras cosas, pero que, hermanos, los grandes avivamientos de la historia siempre han tenido grandes predicadores. Hoy de nuevo, porque alguien no oyó. Todo gran avivamiento a nivel mundial, William, siempre ha habido grandes predicadores. Juan Wesley en Escocia, no me acuerdo de apellido, Anaconda en Argentina. Siempre ha habido grandes predicadores. La predicación es muy importante. Pero como de todo hay en la viña del Señor, en la iglesia tenemos de todo tipo de personas. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué hay gente que sale bendecida de la iglesia con una predicación, con una administración, una alabanza, y hay gente que sale igual o peor que como entró? Porque de todo hay en la viña del Señor y hay todo tipo de personas. Mateo 13 en adelante, la parábola del sembrador dice lo siguiente. Le voy a decir esto, ¿por qué, hermanos? Porque aquí Dios va a traer una bendición grande. Yo estoy orando, lo creo. Si no lo creyera, hermanos, no he preparado mi corazón para un avivamiento, y entonces no sé leer los tiempos. No soy como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y uno con el tiempo que tiene, hermanos, ve cómo Dios empieza a obrar en la iglesia, y la armonía y el amor y la bendición. Porque yo viví un avivamiento en Lirio de los Valles increíble, hermanos. Arturo vino de un retiro con Morris Cerulo allá en Estados Unidos, y ahí cayó y Dios lo desbarató todo, y durante más de un mes en la iglesia no se podía predicar. Caía una unción, hermanos, y sí se manifestaba lo que creemos que es un avivamiento a nivel general, pero es que se manifiesta primero en las vidas, como vamos a ver ahora. No se manifiesta primero en la iglesia, se manifiesta en vidas que cambian el pensamiento, que toman decisiones. Y después todo eso, hermanos, el Señor derrama a la iglesia porque están preparados. Porque si Dios derrama un mover de su espíritu grande en gente que no está preparada, los va a matar. ¿Qué fue lo que pasó con Usa? Cuando Usa va a tocar el arca, Usa lo hizo quemado, achicharronado, ¿se acuerdan?
que se iba a caer el arca y traían el arca con el rey David danzando y lo quemó. Porque a Dios no se le toca con las manos sucias, hermanos, a Dios se le toca como Él dice que hay que tocarlo. Y era un avivamiento y aquel derrame del Espíritu Santo, los jóvenes, no había payasada, los niños, hermanos, danzando y hablando en lenguas y una cosa increíble. Y había un hermano que todos los cultos estaba así. Y no recibía. Más de un mes así en esa actitud. Fuimos a un retiro de jóvenes. Yo era el pastor de jóvenes, dichosos, esos jóvenes, ¿verdad? De Lirio de los Valles. Ahí estuvimos 3 años, mi esposa y yo de pastores, más lo que tenemos aquí. Y Dios se derramó igual. Allá en Virrey de Heredia. Y fuimos con los jóvenes a la parte más alta a orar. Y se empezó a mover el Señor de una manera, hermanos, y el Espíritu Santo de una manera incomprensible. Y los jóvenes ministraban y se ministraban ellos y ellos caían. Y a algunos, oiga, cayó un chompolón, Víctor. Chompolón, ¿sabes lo que da? Cayó ese chompolón para el frente y yo dije, se destapó, voy para el tabo. Cuando Dios está en el asunto, Dios manda ángeles o pone colchonetas. Yo no sé qué pasó ahí, pero ese chaval estaba pura vida. Hermano, además Dios sabía que nadie lo iba a sostener, que no se cayera, tenía que caer directo, lo quiebra uno. Duramos 4 horas adorando allá arriba. Las hermanas estaban esperando el almuerzo hace rato y eran las 3 de la tarde, hermanos. Y los jóvenes bajaron, lo paramos, y los jóvenes bajaban por la orilla de la montaña, pero así, lo que se llama literalmente borrachos. Y cuando el primer joven tocó la entrada de la cocina y del comedor, donde está la cocina, las hermanas de la cocina cayeron para atrás. Eso usted no lo planifica. Es que hay cosas, muchas payasadas hoy en día en las iglesias y mucho pecherita, ella mi mamá. Pero eso usted no puede planificarlo. Y otra vez siguió aquello increíble. Llegamos a la iglesia. Es más, ¿sabe qué? Veníamos en un camión atrás, todos los jóvenes, no había plata. Un hermano nos traía, no era un bus. Y cuando esos jóvenes tocaron entrar a la iglesia, empezó el Señor a moverse. Pero no solo eso, el hijo de ese hermano era igual que él, más serio que un 5 de queso en una urna de 100 varas. Y verlo tocado por el Espíritu Santo y llegar a orar por su papá, y su papá cambiar el semblante, caer ante la presencia de Dios y todo, hermanos. No se pudo, es que usted no puede contener el poder de Dios. Y cuando el hermano pasa y pidió el micrófono, pidió perdón a la iglesia y dice: yo soy muy viejo de andar en esto ya. Yo sabía lo que estaba pasando aquí, pero ese corazón endurecido no lo dejaba recibir lo que Dios estaba haciendo. Así que en diferentes terrenos, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, pero mientras sembraba, parte de la semilla cae junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra, pero salido el sol muy rápido se emocionó como mucho hermano, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron la semilla, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 19. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, aquí todos la están oyendo, y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, es donde usted lo analiza, y este es el que fue sembrado junto al camino. La oye, no la entiende, porque está pensando en los huevos del gallo, y los gallos no ponen huevos. Está pensando en todo, menos en poner atención. Se le afloja la vejiga. En todos los cultos, no es en alguno, en todos los cultos tiene infección de la vejiga. Sale 10 veces al baño. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que también oye la palabra, como todos al igual. En el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir, cuando viene la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Somos cristianos hasta, fue una predicación de hace años. Hasta que me quede sin trabajo, ahí dejo de ser cristiano. Hasta que ya no esté comiendo pollo todos los días, ni Servicio Express y Uber, ni se acuerde de mí. Hasta ahí soy cristiano. Soy cristiano hasta que todo esté bien con mi esposa. Cuando esté mal, ya dejo de ser cristiano. Esos son los de pedregales. Oye la palabra en el momento, la recibe con gozo, pero por no tener raíz, cuando viene la aflicción o la persecución, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, que es buena tierra, este es el que oye la palabra. Pero los afanes de este siglo, los deseos de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La descripción dice: los espinos crecieron más que la palabra. Los problemas crecen más que la palabra. La palabra dice esto, pero esto está diciendo mi situación actual. La palabra dice esto: nunca te dejaré ni te desampararé, pero en este momento no siento que Dios esté a mi lado y dejo crecer esa palabra alrededor mío y me va a ahogar, hermanos. La palabra de Dios dice: estoy con vosotros todos los días. ¿Sabe cuándo? En el día de la aflicción, en el día de la pena y en el día de los problemas. Estoy en el día de la necesidad y la enfermedad. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no hasta que se muera, porque más allá de la muerte, el salmista dice: Él nos guiará más allá de la muerte. Pero las circunstancias crecen más y ahogan a la palabra. ¿Está bien, hermanos? Hace infructuosa la palabra. Pues el que fue sembrado en buena tierra. Y aquí hay esos 4 grupos, siempre que uno predica están ahí. Es el que oye la palabra, entiende la palabra, da fruto. En otro le agrego, la pone en práctica. No el que dice: no es para mí. Lástima que no está Conchita, que está allá atrás dando clases, porque apenas le caía. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y Alex lo dijo ayer muy clarito: usted solo produce frutos si está agarrado del Señor. 30, 60, 100 por uno, ese es el 100%. Todo eso es el 100%. Está dividido. Si fuera un solo círculo, lo hacen partes: 30, 60, 100 por uno. Pero el 30 por uno a veces es el máximo que usted puede dar. 30 por uno. Y Dios no le va a pedir que dé más, porque ese es su 100%. ¿Me explico? ¿Cuál a 60? Ese es su 100%. Y el 100 por uno para mucha gente es el 100%, lógicamente ahí. Y hay gente que puede dar más del 100%, pero siempre dele lo máximo que usted puede dar. De lo que yo pueda dar, dele lo máximo. Entonces hay diferentes maneras de recibir la palabra y que el fruto se produzca, dependiendo del corazón del que la reciba, de la mente, de dónde está su mente en este momento, hermanos. La eficacia de cualquier palabra hablada depende del oidor, más que del que la expresa, porque el que la expresa igual, pero depende del terreno que la recibe. Un chiste será un éxito si se le cuenta a una persona que tiene buen sentido del humor a la hora de escucharlo. Porque hay gente que por más bueno que sea el chiste, sigue como aquel hermano. ¿No le encuentro la gracia? Será un fracaso si se le cuenta a una criatura sin humor, porque nunca le va a ver la gracia a nada, ¿cierto? ¿Quiénes son los oidores a los que describe y advierte esta palabra? El oidor de mente cerrada, número 1, no tiene la palabra más posibilidad de introducirse en una mente cerrada. Hay gente que solo vino hoy a cuestionar lo que yo estoy predicando. Hay gente que llega a una iglesia, como una vez llegó un hermano atrás allá de la cantina, para ver en qué me agarraba, y le dijo al hermano Falan todo lo que no le había parecido lo que prediqué, y le dice Falan: ¿y de qué predicó? No sé, pero no me gustó esto y esto. De feria Falan, que me ama como a un hijo. El oidor de mente cerrada es la semilla que cayó en el terreno duro, ¿cierto? El oidor de mente superficial, como el terreno que cubre la roca, es la persona que se niega a pensar por sí mismo y agarrar las cosas en serio. Hermano, cada predicación que aquí tratamos de hacer es una predicación práctica que a usted lo reta a ponerla en práctica a partir de ese mismo día. Las vidas de algunas personas están llenas de restos de cosas que empezaron y que nunca terminaron. Son ese tipo de oidor. Se puede ser así con la palabra, hermanos. Cuando uno la oye, se entusiasma, pero no se puede vivir de emociones pasajeras. Tenemos una mente
y la obligación moral de usarla y de tener una fe inteligente y pensar, yo tengo que ponerlo en práctica, esto me beneficia, algo me va a ayudar. Y no creer que ya usted lo logró. Pablo nunca lo pensó. En Filipenses 3, él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y si Pablo todavía fofolón dice, no lo he alcanzado, por favor, hermano, por favor, hermana, usted cree que ya lo sabe todo. El que sabe, que cree que lo sabe todo, demuestra que no sabe nada. Y tenemos el oidor con tantos intereses en la vida y está más loco que la cabra del diluvio, porque está todo enredado con trabajos, con negocios y con cosas así, que a menudo no le queda espacio para las cosas importantes. Porque déjeme decirle algo, más importante que su trabajo es que usted glorifique a Dios con su vida y con sus actos. Más importante que el dinero que usted pueda ganar es que usted honre a Dios con su vida. Tan preocupado con tantas cosas que se le olvida estudiar la Biblia, se le olvida meditar en la palabra de Dios. Todos sabemos qué es meditar, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Cuántos saben preocuparse? ¿Aquí alguien se ha preocupado alguna vez? ¿Alguien aquí se ha preocupado alguna vez? Levante la mano. ¿Le enseñaron a preocuparse a usted? No, ¿verdad? Pues preocuparse, si usted sabe preocuparse, sabe meditar, ya sabe. ¿Qué hace usted cuando se preocupa? Ay, qué tirada, ¿y ahora qué voy a hacer? Si está el problema, pero ¿y qué hago? Y usted no habla porque parece esvirolado, pero en la mente lo piensa todo. Eso es meditar. Usted agarra una palabra y dice, qué bueno, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Qué lindo eso que dice. Ayer, Alex, ¿cuál fue lo último que usted dijo de Nabucodonosor, Alex? De la gente que se cree inteligente o algo así. Humilla, dice Nabucodonosor, porque reconozco que él humilla a los que se sienten importantes, Willy. Aquí el importante es Cristo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aquí el importante es Dios. El importante en mi vida es Dios. Que Dios sea glorificado en mi vida, en mi casa, en mis negocios y en mi trabajo. Mi trabajo tiene que glorificar a Dios o estoy listo para la foto. No son las cosas manifiestamente malas las más peligrosas. Muchas veces son cosas buenas, pero lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Hay cosas que son buenas pero están echando a perder mi vida, como el trabajo. Como a veces idolatro a mis hijos o a mi esposo, porque todo lo que ocupe el primer lugar en mi vida es idolatría. Ni el trabajo, ni mis hijos, ni mi esposa ocupan el primer lugar. Mi primer lugar es de Dios. Debemos tener cuidado de no desplazar a Cristo del lugar que le corresponde. Y el último oidor de los terrenos es el que es como la buena tierra. Eso es lo que dijo Cristo. Recibe la palabra y lo hace en diferentes etapas. Primero, ¿en qué etapa lo recibe? Tiene una mente abierta. El oidor es como la buena tierra. Tiene una mente abierta. ¿Se acuerdan de aquel himno que dice: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios? Canté como Pichi. Yo no sé a lo que vino aquí y qué tipo de oidor es usted, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine porque sé que Dios tiene una palabra para mí. Y si usted viene con esa expectativa, Dios tiene una palabra para usted en esta mañana. Tiene una mente abierta el buen oidor. Siempre está dispuesto a aprender. O sea, no lo sé todo. Lo único que sé que no sé nada. El buen oidor tiene 4 etapas. Tiene una mente abierta. Siempre está dispuesto a aprender. Está listo para oír. Pero no es demasiado orgulloso. Número 4, no está en esos puntos, ni está demasiado ocupado para poder escuchar. El verdadero oidor es el que escucha, entiende y obedece. Escucha, entiende y obedece. Eso sí lo tienen por ahí, ¿verdad? Número 2, de todo hay en la viña del Señor. Lo segundo que aprendemos cuando hablamos de prepararnos para un avivamiento es que Dios no va a dar una gran bendición. No va a dar una gran bendición si no estoy preparado. Dios no me va a dar una gran bendición si no estoy preparado. Hay gente que le está pidiendo a Dios un avivamiento y una bendición como un 220, lo he dicho muchas veces.
Podemos apagar un teléfono que anda allí. Si dice de parte de Dios, me asustan. Dios no le va a hablar por teléfono a nadie. Póngame atención en esto. Hay gente, ¿han visto las luces de Navidad? Si usted quiere no celebrarlas, no las celebre. Yo sí las celebro y más de la cuenta, excepto por un personaje, pero los demás no hay problema. Los cables que traen esas luces, todos delgaditos, van a los chinos, la verdad que todo es chino. Métale un 220 a eso. Nada más se ve. Parece una luz de bengala y un chispero. Hay gente que tiene una instalación espiritual como la de unas luces de esas de diciembre y quiere que Dios le mande un 220. La misma bendición puede bendecir a unos y puede aniquilar a otros hermanos. Éxodo 33 del 18 en adelante. Éxodo 33 dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, Moisés le dice al Señor, le voy a pedir algo, Dios, muéstrame tu gloria. Y le dice Dios, yo haré pasar toda mi vida, todo mi ser delante de tu rostro y todo mi bien, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia el que tendré misericordia, y seré clemente para el que sea clemente. Es más, pero no verás mi rostro. Te está pidiendo mucho. No verás mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si yo le muestro toda mi gloria, usted se muere. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña para protegerte, y te cubriré. Es que Jehová, aunque hubiera querido no hacerlo, no puede. La presencia de Dios total es grande, hermanos. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, no mi rostro ni mi gloria. Mas no se verá mi rostro. Está bien, Moisés, aprenda a pedir, porque si le enseño mi rostro y toda mi gloria, lo aniquilo. Éxodo 33, 8, nueva versión internacional. Déjame verte en todo tu esplendor, fue lo que le dijo Moisés. Y en lenguaje sencillo, entonces Moisés le dijo, permíteme verte. Y Dios dice, no, me vas a ver la espalda, la nuca es lo que me va a ver. Entonces Dios pasaba y Dios le dijo a Moisés, ya, cuando ya iba de paso y vio la nuca. Entonces Moisés baja del monte. ¿Y se acuerda cómo bajó Moisés del monte? Bajó que el rostro le resplandecía, porque había visto la nuca de Dios, la espalda de Dios. Y tuvieron que ponerle un velo. Eso era una vergüenza, porque las mujeres eran las que usaban velo, no los hombres. Y le pusieron un velo porque resplandecía tanto el rostro de Dios. Es que cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, hermano, se nota. Hermano, y eso que vio la nuca. Y Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, no te he dicho que si creyeres verás, no la nuca, la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un avivamiento. Prepararnos para ver la gloria de Dios, para ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido entendimiento de hombre. La preparación es algo muy importante en mi vida espiritual. Si yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, ¿alguien dice amén? En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi salud, en las finanzas, debo estar preparado para soportar un cambio. Muchas veces, la mayoría de las veces, un cambio radical, y dejar de estar jugando a cristianitos. Hay cosas que tienen que cambiar en mi vida antes de recibir una gran bendición de parte de Dios. Mucha gente vive la vida cristiana apenas embarrada de lo que Dios dice que tenemos que tener. Están viviendo de sobras. Hay tanta bendición que Dios tiene para nosotros y no la estamos recibiendo. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, del 1 al 13, nos muestra gente que vivía vidas sin preparación. Esperaban al novio, pero había 5 preparadas y 5 no estaban preparadas. Y más claro no canta un gallo. Cuando dijeron que el esposo venía, las que estaban untadas, porque hay gente que apenas está viviendo su vida espiritual para el gasto. Sus vidas son pura lámpara, nada de aceite. Y van a prender la lámpara y no tenían aceite. Y le dicen a las que tenían aceite de reserva, porque estaban preparadas para la presencia de Dios.
¿por qué no nos da un poquito de aceite? Le dice a los reyes, si le damos aceite, todas nos vamos a quedar viendo como topacio, ciegas. Dice como topacio la novela. Topacio, esmeralda, rubí, todas son las mismas. Son diferentes joyas, pero todas son ciegas. Me voy a quedar como topacio. Mejor vayan ustedes a ver si compran aceite para que traigan más bien y nos den. No estaban preparadas para recibir al Señor. Moisés le pide a Dios ver su gloria y no sabe lo que le está pidiendo, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Moisés ve la gloria de Dios? No le podían ver a la cara. Ahora si le hubiera visto el rostro a Dios. Y Jesús dijo en Juan 11:40, es que lo dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios nos ha prometido que veremos su gloria. Esta es una gran promesa. Pero para ver esa gloria, y esto no nos perjudique, debemos estar preparados espiritualmente. Debemos de hacer cambios en nuestras vidas y dejar de estar siendo calentadores de bancas y de sillas, asistentes de cultos y consumidores, cuando debemos pasar a ser proveedores de la presencia de Dios, a donde quiera que vayamos. Dios va a mandar un avivamiento. ¿Alguien dijo amén? Y cuando eso suceda, vamos a ver su gloria, aleluya. Un mover diferente en la iglesia del Señor y en esta iglesia Pozos de Agua Viva, sin precedentes. Y Dios está preparando la palabra, como Él lo decía en las clases. Siempre tiene que haber buena palabra en un avivamiento. Le estamos pidiendo a Dios que mande un toque del Espíritu Santo. Le estamos pidiendo a Dios un 220, pero no para arbolitos de Navidad. Es necesario cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, y dejarnos de tantos pretextos para ser renovados en el Espíritu Santo, porque donde habita la inmundicia, no puede habitar el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo simboliza ese aceite de las 10 vírgenes. Eso representa el aceite. Número 3, ¿cómo me preparo para el avivamiento? Ponga allí. Número 1, más lectura de la palabra. Necesita leer más la Biblia. Todos los días hágalo como un ejercicio, como una pastillita. Aquí vienen las pastillitas del día de hoy. La primera, voy a leer la Biblia antes de salir de la casa. Y cuando salgo a almorzar, otra porción de la Biblia. Y cuando me acuesto, otra porción de la Biblia. Más lectura de la palabra me prepara para un avivamiento. Hermanos, estoy dándome a entender cómo estoy explicando esto. Sí, voy bien. ¿Cómo me preparo entonces para el avivamiento? Tiene que leer más la Biblia, más lectura de la palabra. Juan 5:39 dice el Señor Jesús: escudriñad las escrituras, no solo léalas, escudriñelas, analice, apunte lo que le llama la atención. Un día de estos estudiábamos, mi esposita y yo, un pasaje que le tocó predicar. Y le dije: Lili, estoy como loco con el libro de Ruth. Ya voy a predicar de Ruth. Búsquese otro mensaje. Porque cuando los que han leído a Ruth en el capítulo 2, en el 1 ella deja todo por seguir a su suegra Noemí, ¿verdad? Hay tanta enseñanza ahí para predicarle a las suegras que cuesta tanto. En el número 2 ella llega a recoger lo que sobra de la gente que está en el campo y le dice voz a sus empleados, el dueño del campo: agarren a estas muchachas y le dejan manojos enteros, qué rico. Además de eso, que vaya a tomar agua. Él se lo dijo a ella: usted puede ir a tomar agua con mis criadas, usted va a recoger con las criadas, no con la gente del pueblo, y va a comer con nosotros. Y se la pone facilísimo, y dice que ella se inclina y le dice: Señor, pero ¿por qué he hallado tanta gracia en tus ojos? Y le dice vos: porque yo y mi gente sabe lo que tú hiciste con tu suegra Noemí, y cómo pudiendo irte para otro lado, fuiste fiel a ella y decidiste ayudarle cuando está anciana. Hermanos, la buena fama y la mala fama se corre. Y todo el pueblo sabía que Ruth era una mujer virtuosa, dice en el capítulo 4. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Y qué dice la gente de usted? Escudriña las escrituras porque vosotros, apunte, un lapicero, hermanos. La diferencia entre leer la Biblia y escudriñarla, entre leerla y estudiarla, es un lapicero y un papel. Esa es la diferencia. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído, no aceptan el mensaje de la Biblia, porque no han creído en mí, que he sido enviado por Él.
Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Crean en Cristo, crean lo que dice la Biblia de Cristo, crean que le va a ayudar, crean que Él va a estar con usted todos los días, crean que Él no los va a dejar solo, crean que Él tiene todos sus movimientos calculados, crea que lo que usted está pasando hoy ya Él sabía que iba a venir, crea que lo que usted pasó hace un año ya Dios sabía que iba a venir, crea que el pecado que usted cometió hace 2 años ya Dios lo sabía y hace 3 años, y ya es hora de que el diablo no lo martirice, porque a pesar de eso Dios te sigue amando igual. Y lo que el diablo no quiere que suceda en nuestra vida, que sepamos, porque el diablo sabe que yo sé, que Él sabe que Dios me sigue amando a pesar de mí. No se hace solo por cumplir la lectura de la Biblia, sino por aprender y ponerla en práctica. No se hace solo por cumplir, póngalo ahí, sino por aprenderla y ponerla en práctica. ¿Qué tiene Dios que decirme? ¿Qué me enseña hoy? Debo de creer en ella, en otras palabras. No es solo cuando venimos a la iglesia, número 2, sino todo el tiempo. Si la lectura de la palabra suya depende de lo que usted come aquí en la iglesia, usted es un desnutrido totalmente. Está a punto de que le dé un cáncer bravo. Salmo 1:2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. ¿Cómo la estudian? Qué aburrido. Voy a ir porque el pastor dijo, pero y alegres la estudian día y noche. Dios bendice a los que estudian su palabra, usan un lapicero y un papel, y alegres la estudian día y noche. 1 Samuel 15:29. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra. No cambia de opinión como lo hace la gente. Por eso hay que leer la palabra, estudiarla con un papelito y con un lapicero, porque Él siempre cumple la palabra. ¿Quién es el que da la victoria? A nosotros. Ese Dios siempre cumple la palabra. Entonces lo primero es más lectura de la palabra. Lo segundo, más oración. No salga de la casa sin orar. ¿Se acuerda, William? Usted lo dijo una vez. O una llanta que se le presentó al frente allá por la Panasonic. Yo no me olvido, eso sí tengo memoria largo. No me acuerdo lo que predicaron ayer, pero hice hace años, sí. No salga de la casa sin orar. La desgracia puede estar saliendo para su trabajo en la mañana, pero yo encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él y Él hará. Más oración. 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz de un hombre justo puede mucho. No lo puede todo, Dios es el que puede todo, y la oración no es más que Dios. La oración es un medio para hablar con Dios, pero la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la oración es cuando, en todo tiempo, cuando todo está bien, cuando no está bien. No solo eso, la oración es en todo lugar, que en todo lugar levanten manos santas al Señor. En todo tiempo, en todo lugar. La oración nos libra de muchas cosas. Es el medio que Dios dejó para que habláramos con Él. Y la oración, para ser escuchada, debe hacerla un hijo de Dios, un justo. Esa es la que puede mucho. Porque todos oran. Yo me acuerdo de un parroquiano que fue pastor de mi hermano Donald, que dice que, en un testimonio, que una vez él se iba a meter a un lugar a robar y decía: ¡ey, a la mano de Dios! Dice. Que Dios nos ayude. Por lo mismo, son oraciones vanas si usted está haciendo lo malo. ¿Usted cree que Dios oyó esa oración? Sí lo oyó, pues. Lo tercero que vamos a hacer para un gran avivamiento y prepararnos para un avivamiento. Voy a congregarme más. ¿Sabe qué pasa en esta iglesia? Que pedimos 2 días por semana de requisitos. Y la gente es el que es carga 2 días por semana. Listo.
no voy a venir más. Solo son 3 días de culto, pero yo voy a venir 2 días. Esos son los más galletas. Entonces, ¿sabe qué es el fenómeno que yo he visto? Que gente que venía a los 3 cultos ahora solo viene a 2. ¿Sabe cuál es el problema suyo, hermano? Que usted está tratando de quedarme bien a mí, no a Dios. Pero usted no está aquí para quedarme bien a mí. Yo con eso lo pongo a trabajar. Yo con eso lo tomo en cuenta para servir. Si no, no va a servir si no viene 2 veces. Pero ¿qué pensará Dios si pudiendo congregarse 3 días, solo porque tengo que caerle bien a Diego, vengo solo 2? Y el que solo viene un día, perdón, un día al mes. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que si usted quiere un avivamiento en su vida, una palabra que tiene que aprender es sacrificio. Sacrificio. Y a veces sí. ¿Cuántos aquí tienen mucho trabajo? ¿Cuántos aquí tienen que estudiar? Los que estudian y trabajan, hermanos, peor. ¿Cuántos aquí tienen niños pequeños y tienen que estudiar? Dios eso lo sabe. Pero debemos de tratar de congregarnos más, hermanos. Eso es prepararnos para un avivamiento. Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Lea el contexto. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, porque eso es lo que pasa cuando nos congregamos. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras unos a otros. Por eso, no dejando de congregarse, es la única manera de estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. ¿Me voy a entender? Eso es lo que dice el contexto, ¿está bien? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, si no, no se pueden animar unos a otros, sino exhortándonos, animándonos, otra vez la palabra. Y tanto más, hermanos, con mucho más razón se animan y se congregan cuando veis que aquel día se acerca. ¿Alguien cree que la venida del Señor está cerca, hermanos? ¿O usted cree como los de los días de Noé que esto es pura chanflunfles? Hermanos, yo no sé, pero este asunto está, voy a decir la palabra que me pasó por la mente, hediondo está este asunto. Esto está horrible. Hay un adoctrinamiento de parte de Satanás, aprobado por grandes grupos como las Naciones Unidas, grupos de mucha presión y de plata, hermanos, que involucran a los gobiernos, que tiene que ver incluso con la Comisión de Derechos Humanos, donde usted no puede decir lo que piensa si es cristiano, pero diga todas las otras chanflunfias. Facebook no le va a decir nada. Pero si usted dice que usted es cristiano y que, digamos, usted no está de acuerdo con el homosexualismo, borrado, como aquel anuncio dice, cortado, lo que quería era mi plata. Hay unas arriba escribiendo, hay un chaval abajo leyendo y dice, ¿cómo es que dicen? Eliminado, dice, lo que quería era mi plata. Si usted dice algo contrario, le dice Facebook, eliminado durante tanto tiempo por las malas palabrotas. Digo que el homosexualismo es un pecado. Si usted dice que es bueno, le mandan plata a la casa y todo. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Se reúnen, se congregan. Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 2. Porque es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío de Hermón, que es el que tiene hielo arriba. Ese rocío, cuando baja, da frescura a Israel, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? Allí. Si él dice que es donde se reúnen los hermanos juntos en armonía, allí, no allá ni acá, Dios envía bendición y vida eterna. Es allí donde Dios quiere que esté. Es allí donde Él envía bendición y salvación. Es allí, sabemos de lo que acontece a los hermanos y nos identificamos con ellos cuando venimos allí a congregarnos. Allí la vida de los cristianos debe ser también una vida de iglesia, de familia,
saber cuando alguno tiene una necesidad, saber cuando alguien está llorando porque su hijo muere, porque su esposa está muriendo, porque no tuvo ni para enterrar un familiar. ¿Para qué es la familia, hermanos? Si no está en los momentos de las trompadas y los balazos. ¿Para qué es la familia si nunca está para apoyar cuando se necesita? Somos una familia, iglesia, y Dios nos hizo para que fuéramos una familia para compañerismo. Y número 4 y último, debo predicar su palabra, hermanos. Invitar más gente a la iglesia, salir a predicar, hacer invitación para buscar que muchos se salven. Eso es prepararse para un avivamiento. Orar más, congregarme más, no solo para complacer a Diego, no solo como un requisito para servir. La Biblia dice que el que hace solo lo que se le dice es un siervo inútil. ¿Usted sabía eso? Si el Señor nos pide 2 días por semana para hacer, usted es un inútil. Y si ni lo hace, es re inútil. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin, y antes del fin Dios va a preparar a su iglesia y traer un gran avivamiento sobre ella. Y Marcos 16:15-16 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué más avivamiento que la gente conozca al Señor y nazca de nuevo? ¿Qué más avivamiento que las almas vengan a los pies de Cristo? Y usted y yo tenemos esa responsabilidad de invitar a la gente, de predicarles, de modelarles a Cristo, de ser testimonio como lo fue Ruth, y prepararnos para un gran avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Reparemos.